Disfruta en directo de uno de los programas más emblemáticos de la radio española, en un entorno incomparable. Entradas agotadas. Los incidentes protagonizados en A Coruña por ultras del Málaga en la víspera del partido contra el Dépor en Riazor dejan algunas preguntas en el aire y dudas sobre el dispositivo de seguridad en un encuentro que, recordamos, estaba declarado como de alto riesgo. La más importante de esas dudas tiene que ver con el desplazamiento de estos aficionados desde Ordes a Coruña en varias furgonetas sin que se hubiese detectado este movimiento o sin que se hubiese establecido un despliegue de seguridad que evitase esos incidentes. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora actualizamos los datos que tenemos en esa redacción en relación con esos incidentes que se han saldado con varios identificados entre los ultras del Málaga y 2 detenidos entre seguidores coruñeses. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Pues a bote pronto decir lo que ya hemos comentado en el informativo gallego, que la alcaldesa Inés Rey considera incomprensible que después de la que montaron estos ultras malagueños se les dejara acceder al Estadio Riazor y ver el partido. Además, la subdelegada María Rivas ha admitido que los dispositivos de seguridad se planificaron para el domingo. No había ningún dispositivo de seguimiento de los ultras malagueños, a pesar de la declaración de partido como de alto riesgo, y se desplazaron a la ciudad de A Coruña desde su hotel en Ordes por su cuenta, tras alquilar unas furgonetas, se movieron por la ciudad hasta la reacción de las fuerzas de seguridad una vez se produjeron los actos violentos. No es la situación en la que los aficionados vienen todos juntos en un autobús o en 2 autobuses y desde luego yo no tengo información de que lleguen a órdenes, sino que lo que sabemos es que nuestra previsión es que estos aficionados llegarían el domingo por la mañana a la ciudad de A Coruña, porque su base, su pernocta, la hacían en Ordes. Por tanto, cuando llegaron a Coruña, yo no puedo confirmarles que previamente hayan pasado por órdenes. Reconoce, no obstante, que se estudiarán medidas correctoras a la actuación en este caso y que se abre un periodo de análisis y reflexión. A pesar de los incidentes, no hubo detenidos por parte de la Policía Nacional en el llamado Frente Boquerón, unas 20 identificaciones, eso sí, y el domingo por la mañana fueron detenidos 2 Riazor Blues que se enfrentaron a la policía cuando intentaban enfrentarse a su vez a los hinchas del Málaga. Es por lo demás el día del pleno de la moción de censura en Muxía, así que buscamos la última hora en Radio Nordés. José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Pois sí, está agora mesmo en directo falando o alcalde, en principio Saínte, que foi alcalde de Muxía os últimos 5 anos, o socialista Iago Toba, a pesar de todas esas dificultades, a pesar das presións, a pesar dos ataques, a pesar dos machaques que levamos sufrido durante todo este tempo de vos e dos antecesores a vos, que son os mismos, andamos ca cabeza alta que se defende e di que os argumentos que andamos ca dignidade intacta. Son surrealistas e falaces. De momento, algo que non vivirá a representante do BNG. Javier Sar, o independente, será o novo alcalde de por ter as rodillas completamente. Y en Ferrol a esta hora se celebra el relevo de mando en el Arsenal Militar. Su anterior responsable, Ignacio Frutos, preside el acto. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. La Sala de Armas del Arsenal Militar de Ferrol acoge el acto de relevo. Ignacio Frutos, hasta la pasada semana almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, preside la cita. Es el nuevo almirante jefe del apoyo logístico, designado en los últimos días por Margarita Robles, ministra de Defensa. El nuevo titular de la jefatura del Arsenal Militar ferrolano, el principal cargo de la Armada en la base local, es Gonzalo Villar, que se incorporaba a la Armada en 1985. Ha sido, entre otros cargos, responsable de la 31ª Escuadrilla de Superficie, compuesta, por ejemplo, por las 5 fragatas F-100 con base en la ciudad. No te pierdas La Ventana con Carlas Francino en A Coruña el próximo 25 de octubre. La Ventana se emitirá en directo desde el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, en la antesala del primer Congreso de Turismo Gastronómico de la provincia de A Coruña. Un evento único que pondrá en valor la riqueza culinaria y turística de nuestra tierra. Disfruta en directo de uno de los programas más emblemáticos de la radio española, en un entorno incomparable. Entradas agotadas. Y ahora la entrevista del día ofrecida por Merenauto, vehículos de ocasión seleccionados, en tu concesionario Volvo Coruña y Santiago. En 1904, hace 120 años, empezó a funcionar la fábrica de C, un horno que servía para facilitar el alumbrado público del municipio.
120 años después, este horno, esta fábrica, forma parte de Sheal, una empresa con 2 plantas de producción de ferroaleaciones, la de C, también la de Dumbría, y un total de 10 mini centrales hidráulicas. Desde el año pasado pertenece al grupo checo EnergoPro, y acaba de celebrar, como decimos, esos 120 años, ese 120 aniversario con un acto celebrado la pasada semana. Así que vamos a compartir los próximos minutos de radio con María Couto, que es la CEO de Sheal, la máxima responsable de Sheal. María Couto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y antes de nada, felicidades por este aniversario. Muchísimas gracias. La verdad es que 120 años no se cumplen todos los días y como sabéis, pues eso, la semana pasada celebramos un triple aniversario, los 120 años del nacimiento de la compañía, los 30 años de nuestro accionista de EnergoPro y también que el viernes precisamente se cumplió un año desde la compra de Sheal por parte de EnergoPro, o sea que un triple aniversario. ¿Qué significa ahora mismo Sheal para el territorio en el que se implanta? Pues como tú muy bien decías, Sheal nació en 1904 cuando se puso en marcha el primer horno de carburo cálcico en la fábrica de CE, el cual se usaba para generar gas acetileno que se empleaba para el alumbrado público y marcaba así desde el inicio el espíritu innovador de la compañía. Fue una compañía pionera desde sus inicios y ha contribuido sin duda al desarrollo social y económico de la zona y lo sigue haciendo. Con lo cual creemos que tenemos un impacto muy significativo en la zona, lo hemos tenido a lo largo de los años y nuestro objetivo es seguir teniéndolo. En ese acto de triple aniversario, como dice, presentaron 2 proyectos, uno para una planta de carbón vegetal, otro para una central hidráulica reversible en Monte da Ruña. En relación con esta última, hay preocupación en ciertos colectivos sobre el impacto que podría tener en una zona de alto valor geológico. ¿Qué le diría a estas personas que están preocupadas en concreto por este proyecto? Nosotros, como promotores del proyecto, antes de presentar el proyecto, estuvimos más de un año trabajando en analizar todas sus posibles implicaciones, tanto desde el punto de vista medioambiental como de patrimonio natural, cultural, todo tipo de afecciones. Ningún proyecto se puede hacer sin cumplir con la legalidad, con lo cual les diría que se miren el proyecto en detalle, que lo estudien, que lo analicen, porque hemos sido, creemos, muy rigurosos y escrupulosos a la hora de analizarlo nosotros mismos antes de presentarlo y creemos que cumple con la legalidad y de todas formas, si no es así, pues la Xunta de Galicia en este caso como garante de la misma nos lo indicará. Pero creemos que es un proyecto muy sólido, en el que se han analizado todas las posibles implicaciones, lo hemos hecho antes de presentarlo y por eso creemos que es un proyecto que se puede llevar a cabo, que cumple con la legalidad. ¿Y qué va a suponer para la compañía, qué va a suponer para Sheal el impulso de este proyecto en Monte da Ruña? Pues en Sheal, como sabes, tenemos 2 divisiones, una división de ferroaleaciones y una división de energía, y analizamos los retos y oportunidades que cada una de ellas tienen. En el caso del proyecto de Monte da Ruña, es un proyecto en nuestra división de energía y lo que va a hacer es contribuir a la estabilidad del sistema permitiendo la integración de renovables. Tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como la Agenda Energética de Galicia 2030 establecen un objetivo de un 80% de generación renovable a finales de esta década. Y para poder cumplir con este objetivo se necesitan tecnologías como el almacenamiento hidráulico que permitan la estabilidad de la red, porque las tecnologías renovables, normalmente solar y eólica, son tecnologías intermitentes, con lo cual el principal objetivo de nuestro proyecto es contribuir a esa estabilidad de la red y por lo tanto permitir la consecución de los objetivos de descarbonización, de generación renovable, de electrificación de la industria. Ese es el principal objetivo. ¿Va a suponer el proyecto de Monte da Ruña una segregación de las 2 actividades de Sheal? No, de ninguna manera. No tiene nada que ver. Para nada. No va a suponer la segregación de las actividades. Sheal como Sheal seguirá funcionando de la misma manera que a día de hoy y son sucesos independientes. Hablemos, si le parece, también de la división de ferroaleaciones. Por lo tanto, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Hay una previsión de arrancar de nuevo hornos parados?
En la división de ferroaleaciones tenemos un proyecto que es una planta de carbón vegetal, porque nuestra división de ferroaleaciones se enfrenta al gran reto de la descarbonización. Tanto la Unión Europea como el PNIEC, que mencionaba antes, y también la Agenda Energética de Galicia, tienen unos objetivos que trabajan para una neutralidad climática en 2050. Nosotros, en nuestro proceso de producción de ferroaleaciones, emitimos CO2 al usar el carbón como agente reductor en el proceso, no como fuente de energía. Y por eso, para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a construir en nuestras instalaciones de Dumbría una planta de carbón vegetal que nos permitirá reemplazar entre un 15 y un 30% de ese carbón fósil por carbón vegetal, reduciendo así nuestras emisiones de CO2 en unas 50.000 toneladas al año. Es, por tanto, un proyecto muy importante para nosotros, para garantizar nuestra competitividad. Se trata de una inversión de unos 25 millones de euros, para la que tenemos concedido una ayuda de 8,7 millones procedente del PERTE de descarbonización, y que además nos permitirá crear unos 40 empleos entre directos e indirectos en su fase de operación y más de 60 en su fase de construcción. Con lo cual, como veis, un proyecto realmente muy importante para la compañía y para la competitividad de nuestra división de ferroaleaciones. Por lo tanto, si lo he entendido bien, digamos, para incrementar la actividad en esta división de la compañía, no se trata tanto de arrancar hornos parados, sino de buscar estas soluciones alternativas como sería esta planta de carbón vegetal. La planta de carbón vegetal es necesaria para descarbonizar el proceso, que es uno de los objetivos que tenemos que tener para poder producir en suelo europeo si queremos cumplir con toda la legislación europea. Respecto a los activos actuales, como ya hemos dicho en determinadas ocasiones, la producción depende de la situación del mercado en cada momento y fabricamos para nuestros clientes finales, y la situación del mercado pues ahora mismo es complicada. Si uno lee la prensa o escucha la radio, puede ver o puede escuchar perfectamente cómo estamos hablando de la crisis del sector del automóvil, que impacta directamente en el acero y en la demanda del mismo, y las ferroaleaciones son parte de la cadena de valor del acero, con lo cual la situación tanto de la demanda como de los precios del acero y por ende de las ferroaleaciones en este final de año son de baja demanda y bajos precios. Y ese es el entorno en el que nos movemos actualmente. Bueno, estamos terminando ya. Quería preguntarle también por el futuro de las mini hidráulicas. ¿Cuáles son un poco los planes que tiene SEAL en este sentido? Pues los mismos que tenía. SEAL va a seguir operando sus 10 centrales eléctricas de las cuencas de los ríos Xayas y Grande de la misma forma que las viene operando hasta el momento. Muy bien, pues María Couto, responsable de SEAL, CEO de SEAL, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y de nuevo nuestras felicitaciones por este triple aniversario. Nos quedamos con esa fecha, en todo caso, la de los 120 años, 1904, cuando empezaba esta aventura empresarial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Gracias. Gracias. Un saludo. 120 años después, esta empresa, como decíamos antes, con estas dos plantas de producción de ferroaleaciones, la de C, la de Dumbría, y con estos dos proyectos que pone encima de la mesa para abordar el futuro, SEAL, hemos charlado con María Couto, la máxima responsable de la compañía. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Vivienda Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. ¡90 aniversario! Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por Hoy a Coruña. Teba Chacón.
Muy buenos días, abrimos semana con este lunes de nubes y claros, previo a una jornada, la de mañana, que se prevé muy inestable. Es bueno que lo vayamos teniendo en cuenta. En todo caso, en el presente, nuestros termómetros marcan ahora 18 grados, vamos a llegar al entorno de los 20, los 21 si nos escucháis desde algún concello del área, y las precipitaciones nos van a acompañar ya más entrada la tarde y la noche. En nada vamos a hablar con la alcaldesa tras un fin de semana marcado por la presencia de esos ultras del Málaga en A Coruña, pero antes recibir los saludos de Javi Rodríguez, que está en el control técnico, David Iglesias en el digital. Tiempo ahora para visitar la sala de pantallas. Tenemos a Marcos Suevos al otro lado de la línea telefónica. Hola Marcos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Bueno, en general bastante fluido, sin complicaciones, salvo un punto que tenemos en estos momentos a la altura de la Ronda Outeiro con Avenida Arteixo, sentido subida de la Ronda Outeiro. La circulación es muy lenta, con retenciones. Hay un carril cortado debido a la instalación de un panel en el cruce y va a llevar así unos minutos más. Por lo tanto, es un lugar a evitar en la medida posible pues durante la próxima media hora. Perfecto, bueno, pues así vamos a hacerlo y a tenerlo en cuenta. ¿Ha habido alguna incidencia que debamos destacar o accidente? Nada, incidente ninguno que esté al equipo atestados. Y en cuanto a previsiones, pues recordar una muy importante: mañana durante 3 días, corte del acceso que hay desde Alfonso Molina hacia Pocomaco en el sentido entrada. Tendrán que la alternativa ir hacia Ponte da Pedra, o sea, el cambio en la avenida San Cristóbal, para que en el sentido salida poder hacer Pocomaco. Eso puede traer consecuencias, especialmente entre las 8 y 9 y media de la mañana. Perfecto, pues muchísimas gracias. Que tengáis buen día por ahí, Marcos. Gracias a vosotros, buen día. Adiós. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y ahora es momento de recibir a la alcaldesa de A Coruña, de empezar la semana con ella. Inés Rey, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Teba. Aunque bueno, estamos teniendo que hablar de cosas que no son demasiado agradables, esa presencia de los ultras del Málaga en un partido de alto riesgo, causando además destrozos en un bar de los aledaños de Riazor. Seguimos pendientes del tema y hablaremos de ello, por tanto, en deportes y también en servicios informativos. Pero bueno, quería saber pues cómo lo ha llevado y si le llama la atención en todo caso que después de esos destrozos no hubiera detenidos del Frente Boquerón. Pues la verdad es que sí, creo que es inadmisible lo que ha pasado este fin de semana en la ciudad. Unos 200 ultras del Málaga que el sábado por la noche decidieron venir a Coruña a sembrar el terror, porque no se puede explicar de otra manera. Ver a 200 encapuchados vestidos de negro por la calle que decidieron destrozar un bar y en fin, llenar las calles de violencia y de terror, poniendo en riesgo a los coruñeses. Creo que es absolutamente intolerable, inadmisible y que no debería volver a pasar. Sobre todo un partido declarado de alto riesgo por la Liga y por la policía, y que, en fin, que hayamos tenido que vivir esa situación el sábado por la noche y también el domingo por la mañana, donde hubo que embolsarlos para meterlos en el estadio casi 3 horas antes de que empezara el partido, ¿no? Creo que son conductas que tienen que estar fuera del deporte, fuera del mundo del fútbol, que no se deberían consentir, y yo pues echo en falta medidas contundentes por los organismos competentes frente a este tipo de actos. No podemos vivir en el miedo ante un partido de fútbol. O sea, no puede ser que uno le diga a sus hijos: oye, no vayas al fútbol el domingo, pues porque tienes miedo que les pase algo. Y eso es inadmisible. Nosotros hemos pedido explicaciones, vamos a pedir explicaciones ante la falta de efectivos de la Policía Nacional del sábado por la noche, la falta de previsión de lo que podía suceder, porque es cierto que venía un autobús desde Málaga que llegaban el domingo por la mañana, que era del otro grupo, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero también se sabía que del Frente Bucanero venían en torno a 200, 250 personas el día anterior. Y eso hay que tenerlo previsto y hay que tomar medidas. No podemos de repente encontrarnos con 200 tipos encapuchados sembrando de terror las calles un sábado por la noche. Es inadmisible. Claro, es que la gran reflexión, desde luego, es que algo ha fallado y la gente se pregunta cómo puede ser pues que llegaran a la ciudad y que entraran en el estadio. Claro, es decir, llegaron a la ciudad porque estaban alojados en Santiago, en Ordes y demás, y decidieron venir de excursión a la ciudad a liarla, porque no hay otra cosa.
Y lo que la gente no entiende, porque yo personalmente no lo entiendo y me parece que el resto de la población tampoco, que estos energúmenos, porque no hay otra manera de definirlos, son unos energúmenos, al día siguiente pudieran entrar en un campo de fútbol. Es algo que a mí no me entra en la cabeza. Cuando vas a un campo de fútbol, escuchas una locución antes de empezar, estaban prohibidos los cantos xenófobos, mensajes que inciten al odio, a la violencia. ¿De qué vale eso? Cuando dejas entrar a 200 tipos como estos, que vienen a buscar camorra, porque no vienen a buscar otra cosa, a liarla, a provocar. Es decir, en son de paz no venían, ¿eh? Le han destrozado el bar, han destrozado un bar a unas personas que no tenían absolutamente nada que ver. Por cierto, toda mi solidaridad con ellos, los hemos estado llamando esta mañana del ayuntamiento para ver si necesitan algo. Es que me parece, en fin, indignante. Y al día siguiente van al partido como si no pasara nada. O sea, yo no puedo entrar con una botella de agua, con un tapón, porque debo de ser peligrosa, pero ellos, los 200 energúmenos, pueden entrar a un campo de fútbol. Bueno, pues yo creo que la Liga se lo tiene que hacer mirar. La Liga y quien tome las decisiones respecto de quién entra o no a un campo de fútbol. Y a esta gente lo que había que hacer era prohibirle entrar a un campo de fútbol y ya está. Sería la única manera de que lo entiendan. Porque no se puede ir. Hace unos meses en Vigo hicieron lo mismo. Ahora lo hacen en Coruña. El siguiente fin de semana pues lo harán en otro sitio. Vamos, yo creo que es propio de otras épocas que afortunadamente hemos dejado atrás. Creo que no cabe la violencia en ningún deporte, y menos en el fútbol, y que hay que empezar a señalar a estas personas que empañan lo que tiene que ser una competición basada en los valores del deporte, de la deportividad y de la competición sana, y no tener a esta chusma por la calle. Siento ser tan gráfica y a lo mejor tan bruta, pero creo que lo que estoy diciendo es lo que piensa hoy, me atrevería a decir que todos los ciudadanos de Coruña. Vamos a hablar de una parte de esos ciudadanos de A Coruña en concreto, que son aquellos que viven solos, que viven solas, porque alcaldesa viene de presentar el plan para actuar contra la soledad no deseada. Sí, hoy presenté con Nereida Canosa, la concejala de Bienestar Social, un plan, un programa para combatir la soledad no deseada, que es uno de los problemas más crecientes en nuestra sociedad. Una sociedad que está cada vez más conectada digitalmente, que tenemos cada vez más información y más formas de comunicarnos, pero donde la gente se siente cada vez más sola. En el último barómetro publicado en Galicia, el 35% de los jóvenes sentían soledad no deseada y el 46,7% de los mayores. Y entendemos que es algo que afecta a toda la sociedad, especialmente a jóvenes y a personas mayores, pero también a personas con discapacidad, a personas en riesgo de exclusión, a personas que están en situación de desempleo. Y para ello hemos diseñado un plan que tiene una implantación de 3 años con un importe de 3 millones de euros, donde 26 profesionales van a trabajar para poder detectar estas situaciones de aislamiento social y de soledad, después elaborar proyectos de intervención en base a esos datos que se recojan y empezar con la ejecución de este plan. Nosotros, dentro del paraguas amplio del programa Coruña Acompaña, pues tenemos ya los servicios de teleasistencia, el talón restaurante, la comida a domicilio, también los centros cívicos con los bailes de mayores, que por cierto empiezan hoy, los bailes de mayores en Monelos, o por ejemplo pues esos centros como el Remanso, el Metro Sidero, que se han abierto para que los chavales tengan un sitio al que ir y no se sientan tan solos y puedan socializar. Pero entendíamos que aunque no es una de nuestras competencias, sí teníamos que hacer algo contra algo que es pues que se extiende cada vez más en nuestra sociedad, que vemos como la gente se aísla, se siente sola y no tiene a lo mejor mecanismos para poder salir de esa soledad, y no solo es el malestar emocional que te pueda generar, sino que pues acaba teniendo consecuencias profundas sobre la salud mental y la salud física de las personas. Así que vamos a poner en marcha este plan que esperamos que tenga éxito.
Y tenemos que hablar de otro, el Plan Estratégico A Coruña 2030-2050, tras esa renuncia de Pardo de Vera la semana pasada. Ya ha pasado un tiempo desde ella. Queríamos saber de qué manera puede afectar al desarrollo del plan y si hay relevo en todo caso. Bueno, pues a partir de ahora tendremos que buscar un relevo. Va a ser difícil porque ha dejado el listón muy alto Isabel, pero desde luego vamos a buscar a alguien que lo pueda dirigir. Yo ya he dicho y reitero, no vamos a renunciar al plan estratégico y no vamos a renunciar a que A Coruña siga siendo el motor económico, social y cultural de Galicia, esa ciudad líder en la que a día de hoy se fijan el resto de ciudades de España y por lo tanto vamos a seguir trabajando por el progreso y por el futuro de A Coruña y afrontar la segunda gran modernización de la ciudad y estando a la altura de lo que merece Coruña y de lo que merecen los coruñeses. Y no vamos a dejar de lado el tema de la vivienda, en este caso lo que tiene que ver con la declaración de A Coruña o la posible declaración de zona tensionada, con el Concello a la espera de los datos de la Xunta, pero que dice la Xunta que los datos son públicos. Sí, creo que he leído que están en la web, ¿no? Bueno, no voy a entrar en este tipo de... Creo que es absurdo, ¿no? Entrar a contestar este tipo de cuestiones. Nosotros tenemos una hoja de ruta y vamos a solicitar, por lo tanto, que se declare vivienda tensionada y, en cualquier caso, creo que ha dicho la consellera que iba a darle el ok a todos aquellos que lo solicitaran. Así que con esa declaración es con la que prefiero quedarme y iniciaremos los trámites. Estamos siempre pendientes de los presupuestos municipales y quería saber, alcaldesa, si ha habido avances en la negociación. Bueno, nosotros hemos empezado la negociación en el mes de septiembre, como nos habíamos comprometido con el BNG y como hicimos el año pasado, con la máxima voluntad de llegar a un acuerdo y de poder tener unos presupuestos para el próximo año 2025. En este momento hemos tenido una primera reunión con ellos, se ha revisado una serie de puntos en los que teníamos un acuerdo para llevar adelante. Muchos de ellos ya se han cumplido, otros están en trámite y por lo tanto creo que la voluntad del Gobierno es la del diálogo, la cooperación y el poder sacar adelante unas cuentas que en definitiva beneficien a la ciudad. Y a eso es a lo que vamos a dedicar todos los esfuerzos, el tiempo que sea necesario, en diálogo permanente con el BNG. Asimismo, hemos ofrecido también diálogo al otro grupo de la oposición, al Partido Popular. Así lo trasladaba el portavoz municipal en el pleno de la pasada semana y entendiendo que nuestro socio preferente es el BNG, con quien tenemos un acuerdo de investidura y un acuerdo para sacar los presupuestos anualmente, no estamos cerrados a que se puedan hacer propuestas que puedan tener cabida en ese documento. Pero de entrada vamos a sentarnos con el BNG. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, muchas gracias por estar con nosotros. Feliz Día del Rosario. Es verdad, feliz Día del Rosario de la Patrona y que tengáis buen día a todos. Gracias. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. 20 años de experiencia avalan nuestros resultados. En nuestra clínica dental con sus modernas instalaciones te sentirás como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa, estética dental e implantes. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple: practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única. No esperes más y llévatelo ahora por 33.500 euros. Galcar, concesionario oficial para la provincia de A Coruña. Galcar.com. Tras el gran éxito de años anteriores, vuelve el Ballet de Kiev al Palacio de la Ópera de A Coruña con El Lago de los Cisnes, con una increíble puesta en escena y la magia del Ballet de Kiev. Sábado 19 de octubre, El Lago de los Cisnes en doble función. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com y ataquilla.com. Donación de €1 por entrada a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón. Con la colaboración de Gadis, Danza 10, Mampa Plus y Bengal, ventanas de PVC Comerlin. Tiempo
Tiempo ahora para actualizar todo lo que tiene que ver con los deportes y bueno, en este caso también vamos a hablar de cosas que no son deporte. Adrián Candal, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal te va? Lamentable lo sucedido este fin de semana, lo comentábamos con la alcaldesa. Sí, lo escuchaba además con mucha atención. Bueno, pues es que dio la vuelta al mundo, desde luego, ¿no? Todo lo vivido desde el propio sábado, escuchando también las explicaciones de la subdelegación del gobierno. Bueno, algo ha fallado, ¿no? Porque un partido marcado como de alto riesgo es que ya había indicios cuando esto, bueno, pues a través de las autoridades pertinentes lo decretan, es que ya hay indicios de que, oye, se pueda liar, ¿no? Y qué sorpresa que nadie tenía controlado que ese grupo de ultras del Málaga, el conocido como el Frente Boquerón, que es uno de los grupos además más violentos del mundo del fútbol en toda España, ya la liaron cuando estuvieron, por ejemplo, en Vigo en el enfrentamiento frente al Celta Fortuna. Bueno, allá donde van dejan amigos. En Tarragona, en su momento, en el playoff de ascenso a segunda división, bueno, pues estaban alojados en Ordes. Y resulta que nadie sabía que estaban allí y que iban a coger sus furgonetas, alguien se las alquilaría también, ahora que además la ley va a cambiar para que tú des toda la información posible y esto se le escapa a todo el mundo. Y aparecen por sorpresa en Coruña y van a destrozar un bar y no pasó nada mal, nada más a mayores en cuanto a daños personales de auténtico milagro. Bueno, pues desde luego esto va a dar que hablar y marcó, por supuesto, yo creo que toda la previa y el post partido. De hecho, incluso yo creo, Teba, que marcó también el nivel de público que acudió a Riazor, ¿no? A mí me consta que hubo varias familias, mucha gente que dijo, oye, es que yo ir con los niños hoy allí, meterme donde están quedando para pelearse este grupo de ultras, donde ocurrió el día anterior todo eso, pues no me compensa. Pues mucha gente que seguro que se quedó en casa, a mí me consta de varios casos, pues por el miedo. Y eso sí que no puede ocurrir. Y luego también otra cuestión, lo de que pagan justos por pecadores, ¿no? Ayer se puso o se manchó el escudo del Málaga, el nombre de la ciudad de Málaga, y yo vi, yendo hacia el estadio, grupos de familias también y de aficionados normales que iban con su camiseta del Málaga, que estaban allí de buen rollo y que muchos a lo mejor, pues oye, los insultaban o les acusaban de ser partícipes de todo lo vivido el día anterior. Y eso no hay derecho, Teba. Y te escuchaba Adrián Carrusel diciendo, oye, pero es que cómo puede ser además que esos aficionados estén en una esquinita allá arriba. Sí, no les apetecerá estar con los ultras y están apartados y pasándolo mal muy probablemente. Sí, llegaron pues 1 hora y pico antes. Es verdad que a nivel logístico para la policía y para la organización, es decir, los metes allí y de allí no salen. Pero claro, que estés en la liga a través de campañas cada semana, pues stop bullying, me parece estupendo y creo que todos tenemos que estar de acuerdo. Contra la violencia de género, todas las causas que lacran esta sociedad y que a su vez estés dando ese mensaje contradictorio de, jolín, estás dando cabida y prácticamente con alfombra roja a este grupo de becerros absolutos que sembraron el pánico en la ciudad esa misma noche. Mira cómo quedó el bar que estaba allí cerca del estadio de Riazor, ¿no? Completamente destrozado. Los daños materiales, los daños también anímicos, la gente que a lo mejor dice que a lo mejor esto no es seguro, la imagen de A Coruña, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que decía la alcaldesa y bueno, la verdad que esto marcó por supuesto la previa, el post y el partido. Una vez más, lamentablemente, pues lo han protagonizado este tipo de indeseables que no tienen ya no cabida en el fútbol, sino en la sociedad en general, por supuesto. Hay que erradicar este tipo de acciones. Absolutamente. Bueno, tenemos que hablar también del resultado, en este caso un empate para el Depor. Sí, un 0-0, otro partido más donde la pólvora se moja para el Depor, se queda mojada, se queda seco el Depor en cuanto a bueno, pues a ese rendimiento ofensivo. Es verdad que ayer se vio un buen Depor, un Depor que a nivel pues de seguridad ofensiva se mostró pues un equipo que fue un bloque contundente, muy difícil de que el rival hiciese daño. Es verdad que hubo una oportunidad, el balón al palo de Antoñito por parte del Málaga, pero las grandes ocasiones en un partido loco vinieron para el Depor, incluso con acciones de Moviola, de el VAR que anuló un penalti pitado a Lucas Pérez, estaba cabreado el míster. Bueno, pasó de todo menos los goles, así que un puntito más para el Depor, que ahora lo tenemos en los puestos bajos, en puestos de descenso, pero está todo muy apretado, esto acaba de empezar y yo creo que tiene buena pinta, aún así, lo vivido ayer en Riazor y la imagen que da el Depor de Imanol. Pues todo ese resumen que escucharemos en Coruña Deportiva, inevitablemente pues se va a hablar de nuevo de esa presencia de los ultras. Hablaremos de eso y hablaremos también de baloncesto. Derrota, pero digna, ayer del Básquet Coruña. No pudo ser tampoco para el Liceo, que no fue capaz de pasar de las semifinales frente al Barça en la Supercopa. Todo esto 3-20. Te va. Oye, que nos encontramos también al final del programa, no te escapas. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, nada, tú llama, a ver qué pasa. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón.
Es la 1, son las 12 en Canarias. Primer aniversario de los atentados de Hamás del 7 de octubre, con actos en recuerdo a las víctimas y a los secuestrados, mientras Hamás continúa lanzando más proyectiles desde Gaza a pesar del asedio del ejército israelí. Junto a la franja, en la localidad de Sderot, está el enviado especial a Israel de la SER, Pablo Morán, adelante. Sí, acabamos de presenciar a las defensas aéreas israelíes en acción en esta ciudad, la más importante y la más cercana a Gaza. Para sus vecinos es algo habitual, pero el estruendo del lanzamiento de cohetes para neutralizar estos ataques que llegan de la franja sigue provocando aquí el sobresalto y las carreras hacia los refugios. Hace un año los militantes de Hamás campaban por estas calles a sus anchas y hoy la amenaza la representan esos proyectiles lanzados desde el norte de Gaza, la misma zona que ha seguido bombardeando Israel en las últimas horas. Según el ejército israelí, han sido 5 los proyectiles lanzados contra su territorio. Todos han sido neutralizados sin provocar heridos ni daños materiales de importancia. Esto respecto al norte de la franja, porque en el sur, en Han Yunis, Israel ha ordenado nuevas evacuaciones de civiles de áreas inicialmente calificadas como seguras. Día de reacciones internacionales, también de los propios implicados en el conflicto en Oriente Próximo, con el primer ministro Benjamín Netanyahu sacando pecho de la reacción de Israel y el ayatolá iraní Jamenei asegurando que esa reacción militar devuelve al país hebreo décadas atrás, Antonio Martín. Sí, mientras Israel continúa atacando hoy posiciones en Gaza y Líbano, el primer ministro hebreo intenta levantar el ánimo de la población mientras los familiares de las víctimas siguen exigiéndole más resultados. Rendimos homenaje a las víctimas y recordamos que nos levantamos como leones, ha dicho Netanyahu en un acto en Jerusalén, al mismo tiempo que su ministro de Defensa alardea en X de la capacidad de su ejército para sostener varios frentes a la vez y confirma además que su intención es tomar las medidas que sean necesarias para defender su país. Desde Irán, mensaje en esa misma red social de Ali Jamenei, el líder supremo iraní, escribe en hebreo defendiendo la violencia de Hamás y los atentados del pasado 7 de octubre que, según escribe, han hecho retroceder a Israel 70 años. En nuestro país, el Banco Sabadell responde al BBVA, asegura que una eventual fusión de los dos bancos supondría una reducción importante de la competencia para las empresas y habla de nuevo de una oferta sin sentido, Jordi Fábrega. Sí, el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, acaba de decir que el banco da servicio a la mitad de las pequeñas y medianas empresas de España y que el juego de datos que está haciendo BBVA complica el análisis que está realizando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Añade el número 2 de la entidad que la operación para BBVA no va muy bien. Creemos que esta operación pues no tiene sentido. Y ya hemos pasado de una operación que a priori era, y esto se dijo en inglés, se le dijo al Financial Times, unstoppable, imparable, a una operación pues que en mi opinión no va muy bien por dentro de los carriles. En este mismo foro esta mañana, el número 2 del BBVA ha defendido las bondades de esta operación y ha confiado en que competencia dé su visto bueno. La policía portuguesa ha confirmado la detención de uno de los 5 presos peligrosos que se fugaron de una cárcel de máxima seguridad al norte del país, una fuga que obligó a reforzar las fronteras con España. Portugal, Brais Suárez. Sí, la Policía Judicial Portuguesa acaba de confirmar la detención de Fabio Loureiro, que es uno de los 5 fugitivos de máxima peligrosidad que se habían escapado hace un mes de la cárcel de Vale de Judeos, al norte de Lisboa. Loureiro, detectado en Tánger, fue detenido ayer domingo a las 10 de la noche por las autoridades marroquíes en estrecha colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía Española y con la Policía Judicial Portuguesa, un operativo internacional que se armó en menos de 24 horas. Antes de la fuga, en una operación asociada al crimen organizado, Loureiro cumplía condena de 25 años por secuestro, tráfico de drogas, asociación criminal, robo a mano armada y fuga, y se espera su pronta extradición a Portugal para seguir cumpliendo la pena. Sus otros 4 compañeros de fuga, de quienes se habría separado en las horas inmediatamente posteriores a la evasión, siguen en paradero desconocido. En Portugal se da por hecho que ya están en el extranjero y todavía se investigan las responsabilidades de una fuga de tal calibre. Y 100.000 personas sufren cortes de agua en nuestro país. Aún hay una veintena de territorios que están en alerta o en prealerta por sequía. Las comunidades afectadas son Cataluña, Andalucía y Murcia. La información es de Javier Gregori. Los problemas con el suministro del agua afectan sobre todo a comarcas de Cataluña como el Priorat, el sur de Andalucía, la costa de Málaga y Almería y la región de Murcia. En total, 22 territorios en la península ibérica están ahora mismo en estado de alerta o prealerta por sequía. Unas 100.000 personas que viven en estos territorios sufren también
cortes en el suministro básico de agua. Es la advertencia del nuevo informe de la asociación que reúne a las empresas públicas que gestionan el servicio del agua en nuestro país y que acaban de hacer público. Vamos con la información del deporte. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora están citados los futbolistas de la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas para empezar a preparar la doble cita en la Nations League, el sábado en Murcia contra Dinamarca, el día 15 contra Serbia en Córdoba. Una convocatoria marcada por las ausencias por lesión. De hecho, se acaba de caer de la lista Brian Hill, que había entrado junto a Brian Zaragoza para sustituir a Ferran Torres y Nico Williams. Por cierto, que Ferran Torres va a estar entre 6 y 8 semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral derecho. Peor lo va a tener Dani Carvajal. Esta semana va a ser operado de la triple rotura en la rodilla. Hoy se ha acordado de él su compañero de selección, es compañero en el Real Madrid y cuñado, José Lu. Se está triste por lo sucedido, pero bueno, seguramente, ya te digo, nos dará una lección. Para mí es mi familia y lo siento como si lo hubiese sentido yo. Por su forma de ser y por lo profesional que es, se recupera muy bien y volverá más fuerte que nunca, seguro. Además, tenis, Master 1000 de Shanghái, aplazada la jornada por la lluvia, así que descansan Carlos Alcaraz y Paula Badosa. ¡Seguidme! ¡Conozco el camino! ¿Tienes poder de convicción? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste? Hay algo que no encaja por algún lado. Uy, esto no me convence nada. ¿Cómo quiere su corte? ¿Estás convencido de tu corte de pelo? Horroroso, horroroso. ¿No dices sí hasta que no estás convencido del todo? ¿Le parece justo? ¡Oh, no! Convéncete. Bueno, sí. ¿Es fácil convencerte de algo? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Convencer en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos a En Punto, ya en tiempo de hora 14 con Javier Casal. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio. Cadena SER. Hola, super. Servicios informativos. En Eroski Club cumprimos 10 anos contigo e ímolo celebrar co rasca e gaña das marcas. Consigue milleiros de agasallos e as mellores ofertas, como a cervexa 00 tostada Estrella Galicia de 33 centilitros, agora comprando 6 latas e 73 céntimos a unidade. Eroski contigo. Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? CM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web de R Empresas. Sempre on. Disfruta el otoño en Cenor Electrodomésticos. Porque tenemos para ti este lavavajillas inox AEG de 13 servicios, 8 programas y función AirDry por solo 429 €. El mejor otoño está en Cenor, tu tienda de confianza. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos galletas Cuétara María o tostada 4 por 200 gramos, 2,19 €. Y en frutería, pera conferencia, kilo, 1,29 €. Gadis, en confianza. 90 aniversario. Radio Coruña Cadena SER. La 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Planeta del Mueble patrocina esta sección. Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde. Vamos a por nuestro segundo tramo del lunes, en el que abrimos ya la galería para conocer mejor, en este caso, una coruñesa a la que, bueno, quizás no tenéis controlada, sino
si no acostumbráis, perdón, a mirar los pies de foto o no visitáis mucho las redes, los que sí lo hacéis y sobre todo los que seguís a las cuentas que están vinculadas con A Coruña, seguro que conocéis a Carmen Martínez Torrón, a Super Carmen. Sus fotografías retratan a Coruña desde luego de otro modo, pero su testimonio vital y su historia de superación también merece ser escuchada. Nos encontramos con ella en la Rosaleda, aquí enfrente de los jardines de Méndez Núñez, y este fue el resultado. Hola, Super Carmen. Hola, Carmen Martínez Torrón. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en la galería. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, es que hablar contigo nos da para muchas cosas. Nos pasa a veces con determinados invitados, invitadas en esta sección. Es hablar con una CTV que presume absolutamente de Coruña por todas partes, mientras hace una de las cosas que más le gusta, que es la fotografía. Y nos interesa también cómo comunicas con la mirada. Es hablar con una CTV, pero también es hablar con alguien que comunica. Y querría saber en qué te fijas cuando disparas tu objetivo a tu ciudad. Bueno, tengo que partir de la base de que mi ciudad es la más bonita del mundo. He crecido aquí, bueno, mi familia ha crecido aquí y claro, yo la veo con ojos golosos. La veo que cada vez que la miro hay una luz diferente dependiendo de si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche, si llueve, si es niebla, porque, no sé, cada esquina, cada momento tiene un recuerdo para mí y entonces intento que la gente vea pues la ciudad a través de mis ojos. Y mucha gente pues dice, onda, pues yo no había estado en esta calle o no la había imaginado de esta manera. Entonces, bueno, pues voy caminando y no desconecto. Voy mirando, oye, pues mira, aquí podría hacer una foto diferente. Intento que las fotos sean diferentes, que no sean las típicas fotos. La semana pasada la niebla te dio un juego. Sí, la niebla para mí es uno de los fenómenos atmosféricos más para hacer fotos con creatividad. Y además aquí tenemos el Obelisco Millennium, tenemos la Torre de Hércules, que cuando se pone la niebla, antes de que se disipe, pues salen por encima y es como muy londinense, ¿no? Muy fotografiable. Sí. Hablabas de que eres una enamorada de tu ciudad y que, bueno, la retratas y tienes siempre recuerdos de tu familia. Justamente nos has traído a la Rosaleda de los Jardines de Méndez Núñez, donde hay, bueno, una foto bien parecida al encuadre o similar que estamos haciendo para esta entrevista, por si nos ven a través de YouTube, ¿no? Sí, desde donde está David, mi padre nos hizo una foto hace 40 y pico años, no quiero decir cuánto, a mi hermano y a mí cogidos de la mano y mi madre sentada en este banco, que creo que es exactamente el mismo banco y bueno, pues me evoca muchos recuerdos de la infancia, sí. ¿Cuándo llegó o cuándo descubriste tu amor por la fotografía y empezaste a hacerla? Pues bien, yo estaba estudiando, tuve un problema de salud y a raíz de eso pues yo tuve que estar mucho tiempo ingresada y cuando podía salir pues me distraía haciendo fotos con una cámara, una Benk muy antigua y que ahora mismo cualquier móvil lo supera con creces. Y nada, pues empecé a hacer fotos, empecé a investigar con el Paint, ni siquiera sabía usar el Photoshop, estoy hablando de... Vamos, y nada, me empezó a gustar, empecé a meterme en páginas, a averiguar, a informar y bueno, pues me enganché. Y a la gente le empezó a gustar, escogí el nick, porque claro, el nick es como, la gente se piensa que es porque me creo superior, no, es porque, bueno, pues he tenido un problema y Super Carmen pues viene de ahí. Ahora entramos en ese problema, pero quiero preguntarte algo más con respecto a la fotografía, porque llegó, pues hablas del Paint, después llegó el salto a las redes y después, pues gracias a ti, mucha gente conoce nuestra ciudad y me gustaría que nos contaras que incluso hay gente que gracias a ti se ha venido a vivir a nuestra ciudad. Sí, hay mucha gente, bueno, es que parto de la base de que la gente es súper cariñosa conmigo por la calle, yo no sé si es que no sé, les produzco ternura o no sé, o mi sonrisa o no lo sé, pero me paran en el Carrefour, me paran en la calle, me paran y me dicen Supercar, me hace muchísima ilusión que me reconozcan. Y hace un tiempo, una chica iba por el centro comercial Cuatro Caminos, me vino corriendo a abrazar y me dijo, lo tengo, te lo he mostrado, es una chica argentina que conoció Coruña a través de mis fotos desde Argentina y cuando tiene que emigrar y dice, ¿dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A Coruña, que este sitio es maravilloso porque veo unas fotos en Instagram de esta chica y me paró y me dijo, soy súper fan, se emocionó, nos hemos hecho amigas y bueno, pues nada, muy bonito, muy bonito todo, la verdad. Bueno, no nos extraña que estés encantada porque esto, cuidado, ¿no? Encontrarte con alguien y que te venga y te lo cuente y que traigas a gente a Coruña, pues tiene su valor desde luego y le da valor también a lo que hace. Sí, bueno, todos cuando viajamos yo creo que buscamos fotos en Instagram o en Google de sitios y claro, mis fotos tienen mi nombre, entonces pues posiblemente llegan a mí por ahí.
Y bueno, pues a mí me gusta presumir de ciudad, qué caray. Además de por tu trascendencia en redes, te hemos invitado porque queríamos que los oyentes que no te tienen controlada conozcan también tu historia, que en realidad es una historia de superación que has contado en alguna ocasión, pero bueno, de la que no haces demasiado alarde, no haces alarde, lo has contado porque, bueno, así lo sentías y a mí me parece que, ya que te tenemos, tienes que contárnoslo, por favor. Bien, pues con 18 años me diagnosticaron colitis ulcerosa, que es una enfermedad muy similar al Crohn, es una enfermedad que afecta al colon, como su propio nombre dice. Y bueno, pues ahí empezó mi periplo de enfermedades. La primera vez estuve ingresada casi un año, sin saber prácticamente nada de la enfermedad, porque en el 96 no había internet, prácticamente no había para muy pocos. Y yo no sabía nada, no sabía en qué consistía y no estaba tan investigada la enfermedad, entonces... Bueno, pues me tuvieron un poquito a barbecho allí muchos meses hasta que ya con 32 kilos, 31 kilos, pues decidieron operarme y bueno, pues me pusieron una ileostomía. Hace un tiempo me daría vergüenza contarlo porque, bueno, era una cría, no quería hablar de esto, pero he visto que a raíz de una entrevista que me hizo un compañero tuyo y tal. Puedes nombrarlo. Javier Becerra, que lo adoro, in love. Bueno, pues me hizo la entrevista, me preguntó por qué lo de Super Carmen, le solté así esto un poco por encima y me dijo, no, quiero que me hables de esto. Y bueno, pues salí del armario de la ileostomía y todo el mundo en Coruña se enteró de que la tenía. Y claro, a partir de ese momento, viendo que tengo una actividad y que no paro, pues mucha gente que tiene una ileostomía pues me sigue y le anima a continuar gracias a eso. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues es una bolsa donde al no tener intestino grueso, pues todo lo hago en la bolsa y tan fantástico. O sea, gracias a ella estoy viva. Hace 45 años posiblemente no estaría aquí. Pero es que... No la tengo demonizada, la tengo como algo maravilloso, porque si no, gracias a ella no estaría aquí. Pero Super Carmen, y veréis, el super no solo es que no tenga intestino grueso, es que hay muchos más órganos que no tienes o que tienes recolocados. Sí, me faltan varios. A causa de esa enfermedad, pues he tenido muchísimos problemas de salud y bueno, pues me han tenido que quitar más órganos, pero estoy aquí, lo cuento y estoy muy feliz y nada, no quiero tampoco mandar el mensaje de pena ni nada porque yo hago una vida absolutamente normal, incluso más normal que la gente que nunca se operó, así que feliz. Por eso es conveniente que la gente lo sepa, que os pueden faltar varios, muchos, y aquí está Super Carmen para demostrar que se puede vivir, disfrutar de la vida y hacer lo que más le gusta a uno. Y entonces me vuelvo a la fotografía, aunque espera, no me voy a volver, qué desordenada soy. Nos vamos a ir a tu labor también de voluntaria para toda la gente que lleva esa bolsa y que tiene este problema. Bueno, soy voluntaria de la Asociación del Cáncer, pero lo que más me ayuda intento ayudar en la medida de lo posible, es con gente que me escribe en las redes sociales que lo está llevando mal. Porque lo de la ileostomía, yo entiendo que, por ejemplo, en mi caso fue después de un año me la ponen, yo me pongo mejor y no la tengo tan demonizada, pero una persona que tiene un cáncer de la noche a la mañana se encuentra con eso ahí, es terrorífico. Entonces, bueno, pues ver a Carmen, que es una chica que viaja, que salta, que bucea, que gane la Copa de España de catamarán, o sea, es como, what, lo puede hacer ella, lo puedo hacer yo. Entonces, bueno, pues si con esto puedo ayudar a alguien, fantástico. Eso, quería volver a la fotografía porque estábamos hablando de disfrutar de la vida, pero es que también disfrutas viajando, disfrutas viendo árboles, con todo lo que te gusta la naturaleza, disfrutas de un montón de cosas. Me encanta conectar con la naturaleza y sobre todo eso, que imaginarme sitios a los que me gustaría ir de viaje y materializarlo, como es Estados Unidos. Me he ido 6 veces a Estados Unidos, viajo muchísimo y bueno, pues es una manera de también demostrarle a la gente cómo son los sitios y eso, no sé, me gusta mucho viajar. ¿Y hay algún lugar de A Coruña, volviendo a la ciudad, que te queda por descubrir o que, bueno, que digas, es que no le he sacado las suficientes fotografías, que le he sacado 1500? Algún barrio. El nuevo, el que está en Mato Grande, Xuxán, ese lo tengo que fotografiar porque me parece que va a ser súper fotografiable, porque es como muy simétrico y tal, ¿no? Y luego por la zona de Ventorrillo y por ahí también tengo que investigar, porque yo creo que hay sitios que no se conocen y que son de concello también. O sea, no solo Coruña es esto, también es aquello. Entonces,
me gusta investigar y conocer sitios nuevos. ¿Te vas a lanzar al área metropolitana? Oye, nunca se sabe, claro, sí, por supuesto. Por sitios chulos, Hombre, también, ¿no? por supuesto que sí, claro. Bueno, pues hay algún rincón que reconoce que le queda por fotografiar, no sé si por descubrir, y nosotros queremos intentar descubrir algo más, porque has retratado también al Depor, pero has reconocido pues que no fue una buena etapa y que algún día la comentarías, no sé si podría ser hoy. Sí, pues fue una etapa en la que se aunaron varios agentes externos, entre ellos que estaba enferma y que bueno, pues que no lo pasé muy bien en aquella época. Algún día hablaré de eso y fue hace ya unos cuantos años, pero bueno, nunca lo comenté, pero algún día sí, posiblemente continúe. ¿Tiene que ver con el Depor? No, no como el club en sí, sino con cómo viví yo aquella época. Entonces, bueno, sí, algún día lo contaré. También hay luces y sombras, también he visto muchos ascensos, he visto buenos momentos, estuve 7 años a pie de campo, pero bueno, también, bueno, hay de todo un poco, un mix. No era una época buena para mí tampoco de salud y quizás si me hubiera pasado ahora pues lo hubiera tomado de otra manera, pero en aquel momento pues no lo pasé bien. Pues te agradecemos que nos hayas comentado un poco por encima, pero por lo menos aclarar que no tenía nada que ver con el club en este caso, por si lo tuviera. Y ahora nos vamos a nuestro formulario. Venga. Vamos a ver, necesito saber un lugar de A Coruña. Yo sé que siempre estás fotografiando la torre, pero no sé si te mandáramos a elegir, te quedarías con este. Si me quedara... A ver, la Torre de Hércules para mí, siempre lo digo, es como mi abuelo o mi abuela. Me ha visto crecer. La he visto allí en fotos de mi familia, en mis bisabuelos. Mi tío abuelo estuvo en la cárcel de la Torre y iban allí era como una expedición ir a la Torre. No había las carretas, o sea, no estaba tan asfaltado como está ahora. Entonces tengo fotos allí que me evocan muchísimos recuerdos familiares. Entonces para mí la Torre de Hércules es un punto muy, muy importante de la ciudad. Pero bueno, es que no me podría quedar con una sola. Las galerías de la Marina, toda la historia de las galerías de la Marina, el edificio del Diente de Oro que le llaman, o la de la vidriera de colores, bueno, pues todos los sitios de Coruña pues son muy, muy bonitos y bueno, pues ya no solo como coruñesa, sino que creo que como persona, si la gente que viene, siempre pienso, cuando se bajan de un crucero o de un transatlántico, qué maravilla ver Coruña por primera vez. Porque cuando voy a un sitio y me gusta un montón, digo, qué pena que no lo voy a volver a ver por primera vez. Bueno, pues Coruña es esto. Y aunque llueva, siempre hay algo, no sé, que es muy bonita. ¿Y algún local de A Coruña que estamos preguntando últimamente, si te tuvieras que quedar con algún local? ¿Algún local? Sí, como de hostelería. Ah, claro, bueno, como muy bien el de Alberto. Hombre, aparte que se me elige siempre muy bien y tal, porque yo no puedo comer todo, entonces me gusta mucho el de Alberto, sí. Vale, perfecto. Venga, pues vámonos a por nuestros clásicos en la galería. Una película. Una película. Tengo muchas películas que me gustan. Me gustan las películas bélicas, me gusta mucho las historias de la Segunda Guerra Mundial, pero también me gustan las películas históricas. Pues mira, te diría El pianista, Apocalipto. Bueno, hay muchísimas películas que me gustan, sí. Un libro. Los renglones torcidos de Dios. Me lo regaló una de mis mejores amigas, que era muy importante para ella, y la verdad es que es muy, muy impactante, sí. ¿Una canción? Uy, soy muy ecléctica, me gusta de todo. Pero además tengo ahí una lista de Spotify que pongo las que más me gustan y la gente debe decir, esta se pasa de un lado a otro. Mira, hay una canción que soy muy clásica que en este aspecto, que es la de The Winner Takes It All de ABBA, pero en varias versiones. Me gusta mucho la letra y me gusta mucho la canción. Pues con ella nos vamos a quedar. Super Carmen, de verdad, muchísimas gracias por traernos hasta Rosaleda y por contarnos un poquito de tu historia, que puede ayudar a tantísima gente. Todo el mundo a seguirla a través de redes sociales, aunque no te hace falta seguidores, que vamos, los tienes a moreas. Gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Nos dijo Super Carmen cuando grabamos que le gustaba cualquier versión de esta canción, pues hemos elegido a Carla Bruni. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I'd belong there. I
figure it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The god may throw the dice, their mind as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. It's simple and it's plain, why should I complain? I don't wanna talk. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The judges will decide, the likes of me abide, spectators of the show, always staying low. The game is on again. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Somos Deporte Campeón, tu periódico deportivo. Somos del Depor, del Básquet Coruña, del Liceo, del CRAT, del OAR, del Amarelle, del Dominicos. Somos de nuestros equipos, de nuestras deportistas, de nuestros lectores. Somos Deporte Campeón, primer diario deportivo de Galicia. Tan de aquí como la Torre de Maratón. ¿Qué te pongo? Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja. Ponme otro Rioja. Rioja. Distinto de siempre, lo mismo de nunca. El equilibrio entre elegancia y deportividad. La combinación perfecta entre vanguardia y eficiencia. La mejor fusión entre comodidad y seguridad. Mazda CX-5 con tecnología híbrida, etiqueta eco y 6 años de garantía. Mazda CX-5, el único SUV con alma de roadster. Sport Auto Galicia, calle Newton 10, Polígono de la Grela. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. En la última edición de Tirando de Tres, Alex Hernández, jugador del Leima Coruña. Estábamos buscando el triple, pero que, bueno, Madrid estaba defendiendo bien y cuando le llegó la pelota a Junior, pues yo creo que las 9.000 personas intentamos que ese tiro de Junior entrara. Y nada, luego cuando encima con la falta, pues, bueno, con euforia, pero al mismo tiempo la pausa necesaria de decir, bueno, espera que aún quedaba baloncesto. En el canal de YouTube de Radio Coruña Cadena SER, Tirando de Tres, el programa en el que incluso hablamos de baloncesto. Con la colaboración de Arquivolta y San Brandán. God Save the Queen, la mejor banda tributo a Queen de todos los tiempos, regresa a España con su nuevo espectáculo. Disfruta del maravilloso homenaje a la música de Queen con una gran puesta en escena el próximo 13 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Entradas a la venta en ataquilla.com y en la taquilla física del Palacio de la Ópera. ¿Sabes cuál es el coche del que todo el mundo habla? Omoda. 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 ¿Y tú? ¿Todavía no nos conoces? Te esperamos en la marca de la que todo el mundo habla, en Omoda, en el Polígono Agrela, calle Sac Peral 28, en A Coruña.
¿Ya está David preparado? Sí. Hola, Yo sé, David. yo siempre. ¿Cómo estás? Yo siempre, por favor. Es que nos estaba ya bajando Javi porque ya estás a tope, ¿no? Pues sí, estamos aquí a tope ya de lunes. Y bueno, yo quería empezar con un tuit, porque bueno, evidentemente si pones Coruña hoy en cualquier red social, pues todo lo que sale pues es bastante feo. Pero como Twitter no es ni la representación de todo, ni mucho menos, también me he encontrado este, que es de José Cruz Ute, y que creo que es muy importante destacar por encima de todas las otras tonterías que vemos por ahí. Bueno, José Cruz es un aficionado del Málaga que vino este fin de a Coruña. Y nos decía, este es el verdadero fútbol. Gracias, Coruña, por el trato recibido. Aparte de compartir colores, somos sufridores y el fútbol nos devolverá donde nos merecemos. Mucha suerte después de hoy. Y subía una foto ahí, él tranquilamente tomándose algo en los aledaños de Riazor con un compañero suyo, pues con la camiseta del Depor. El fútbol es para eso, no para otras tonterías. Eso es que eso es lo que comentábamos con Adrián Candar en el tiempo de los deportes, que al final los hinchas de toda la vida y los que saben lo que es el fútbol y que es pasárselo bien y hacerse pues colegas de otros aficionados, pues se llevan una fama que no deberían tener. Efectivamente. Bueno, tenemos que irnos al Coliseum este finde porque estaba a tope, ¿eh? Pero todo el rato. Bueno, a tope. Estaba... Ayer con Saiko fue una verdadera locura. Ayer estaba Saiko y bueno, que sepas que Saiko salió ahí con la bufanda del Depor a banca. Muy bien Saiko. Y bueno, estaba petado. Pero es que lo del sábado, ¿cómo fue lo del sábado? El sábado teníamos a Estopa por aquí, que hizo, bueno, las maravillas, ¿no? Creo que tenemos a alguien por la redacción que nos puede dar cuenta de lo bien que se pasó en Estopa, creo. Bueno, si no, lo que podéis hacer, si no pudisteis disfrutar de este conciertazo, podéis meteros ahí en las redes de Estopa, que hay un vídeo ahí que dice Galicia Calidade y un resumen de ese conciertazo. Bueno, los hermanos Muñoz que se fueron contentos, que aquí lo damos todo pues yo por creo ellos, que ¿no? sí, yo creo que sí. Podemos escucharlos. Porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, sale hija de la dueña, la tienen loca, loquita, loca. Se veía de venir el marrón, por lo menos desde mi posición. Y el colega la empezó a vacilar del tirón, pero la suerte a veces cambia de banda. Y el viejo de la niña saltó la barra, menuda la panza, mirada desbocada, cuchillo jamonero y toda la gente le cantaba. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora Pipa, que quieres más señas. Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora Pipa, que quiere más señas. Tiros y más tiros en un bar, la pasma está a punto de llegar. Yo me quedé con una gana de juerga, lo vi todo desde la puerta. Tiros y más tiros en un bar, la pasma está a punto de llegar. Yo me quedé con más ganas de juerga, lo vi todo desde la puerta. ¡Estopa! Entra partiendo la palma, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña. Señora Pipa, que quiere más señas. A ver, que ya está por aquí la persona de redacción que nos puede decir qué tal el concierto. Adri, tú no vas a parar de entrar hoy en este estudio. Radio para hablar de música. No, yo soy de deportes. 3:20 con Fran Hermida, estamos con los deportes, del Depor. Bueno, ¿te gustó esto, pa? Mucho, sí. Es verdad que notaba, y lo contamos en Carrusel, que era público ya más veterano. Claro, cumplían 25 años, entonces, claro, la chavalada que al día siguiente fue a Saiko, pues no era el mismo público, que no era el mismo target, ¿no? Que se suele decir que el de Estopa. Pero bueno, cantaron las míticas y sacaron el Seat Panda, ¿sabes? El mítico de la canción. Apareció por allí el cochecito y fue estupendo. ¿También fuiste a Saiko? No, a Saiko no fui. Vale, a Saiko lo vi, no. Porque sé, porque uno nunca sabe. Y Saiko me contaron, que sé quién fue, que Saiko agradeció a los padres, porque era mucho público muy juvenil, entonces agradeció a los padres haber llevado a los niños, ¿no? Allí, claro. a los adolescentes, chicos de 10, 11, 12, 13 años que escuchan pues Saiko y esta música urbana, los agradeció porque decía, seguro que no me conocéis de nada y gracias a que habéis traído a los chavales, hoy vais a conocer mi música. Creo que estuvo súper guay y se enfundó una bandera del, mira que bien hilado con los deportes, del Depor a banca.
del Depor, ¿eh? Así que nada, todo está relacionado. Y por cierto, también detalle del Coliseum, el marcador del Básquet Coruña, ¿Sí? Esa caja estupenda que pusieron para los partidos de ACB, estaba, bueno, pues hacia arriba, ¿no? Del techo del Coliseum. Fue, bueno, pues digamos una persiana y estaba ya hacia arriba del concierto. Allí estaba esperando al próximo partido del Básquet Coruña. Adri, en 10 minutitos te vemos otra vez por aquí en el Hoy por Hoy a Coruña. Bueno, vale, si no a lo mejor me llamas antes para comentar algún asunto, no sé. No lo sé, a lo mejor tú cómo haces la tortilla. Yo sin cebolla y tengo un truco también, en serio. Sí, en serio. por favor. Yo primero la pongo a fuego no muy alto, con una tapita, y en los últimos instantes le doy para que se tueste. Vale, ¿ves? Y le Pues quito el ya está. aceite, en el momento de tostar le quito el aceite, casi todo. Eso es clave. Tenemos que hacer Como la que esté muy aceitosa. una cata de tortillas. Pues estaría bien. Podríamos hacer un día aquí. No estaría nada mal. Alguno igual queda un poco mal. Sí. Sí, no, yo que sé de alguna de la redacción que igual no queda muy bien. Bueno, Es la semana de la tortilla de Betanzos y ahora viene Chao Fernández por aquí. Hasta ahora, Adrián. Invitando a la peña, invitando a caña, sale hija de la dueña, la tienen loca, loquita, loca. Oh, sabor, sabor, a fresa y a limón. Oh, sabor, sabor, a fresa y a limón. A mermelada de miel de abeja, ¿sabes? Oh, sabor, sabor, de rojo melocotón. Sabe tu piel cuando te beso. Sabor a mango, bien tropical. Niño, si tú no me quieres, eso a mí me sabe mal. Sabor a coco o a limonada. Porque estar a dieta contigo no sirve para nada. Te cocino pa' que te quede. Venga, vámonos a por la cocina Picadillo. Ya está aquí Chao Fernández Gago y claro, siendo la semana de la tortilla en Betanzos, le vamos a pedir su recetilla. Pero hoy vamos a aprender a hacer ensalada de pasta de colores y de postre tarta de coco. Chao, ¿cómo estás? Bien, muy bien. A ver qué te acerco A al ver que me micro. coloco el Un micro. poquito. Muy bien. Y lo primero que te pido es eso, tu truco de tortilla o cómo la haces tú o Mira, no cuéntanos. te voy a contar ningún truco de mi tortilla porque no la hay, pero te voy a contar una anécdota. La tortilla de Betanzos es riquísima. Bueno, a mí me encanta. A gente que no le gusta porque mi suegra era de los que no le gustaba, pero le encantaba la tortilla de patatas. Entonces íbamos a las casillas y decía, mire, por favor, a mí la tortilla muy pasada. Entonces, una vez que estaba yo con ellos, me vuelve el camarero y dice, fulanito, nos llega a la cocina, estropéame una tortilla para este señor. Claro, porque allí para Claro. ellos es estropearla. Claro, que es estropearla. Para ellos y para muchas personas. O ¿eh? sea que que ahora la ya tortilla, mira, la tortilla toda rica. Sí. Muy hecha, a mí poco me hecha. gusta, a mí me gusta también mucho una que se hace muy gorda con la patata, que es más bien, no es crujiente, sino más bien como si fuese un poco cocida. Cocida, a mí también Y, me gusta. bueno, a mí me encanta. A mí me esa gustan también. de todas las maneras. Y luego la normal, que yo la hago con las patatas. A ver, mi marido tiene una manía que va rompiendo con un tenedor todas las patatas para que queden así bien mezcladitas con el huevo y bien rotas. Y luego pues la hace él, le da la vuelta a la tortilla y ya muy bien. La semana Claro. pasada subimos Chavo en la ventana cómo le gustaba, con Maite González, cómo le gustaba la tortilla a la alcaldesa de Betanzos. Yo estoy segura de que si la probaran bien hecha en Betanzos, le encantaría a todo el mundo. Y lo que sí defiendo siempre es que la tortilla de Betanzos es sin cebolla. Yo respeto mucho a la gente que la prefiere con cebolla o que la, incluso me ha hablado gente que le echa chorizo, que le echa pimiento. Perfecto, yo lo respeto, pero la de Betanzos, la auténtica, es sin cebolla. Lo respeto, pero no lo comparto. Yo tampoco, a mí me gusta sin cebolla. Bueno, Chao, ahora sí, vamos a aprender a hacer esta ensalada de pasta y después la tarta de coco. Bueno, hoy para hacer esta ensalada de pasta tienes que tener una nuera como la mía, que fue de viaje a Italia y me trajo, os mandé una foto para que la veáis vosotros. No os la puse. Pues una bolsita con una pasta, mira los colores, morado, amarillo, bueno, una ensalada, unos colores Preciosa, preciosos. colorida. Y entonces, pues dije, pues a una ensalada. Venga. Y entonces, una vez aclarado que es el problema, que hay que ir a la Puglia a comprarla, pero bueno. No, sí, aquí también hay de colorines. aquí también hay. Sí, sí, Tan sí, bonitos sí. no, ¿eh? Bueno, pues mira, 200 gramos de pasta de colorines,
un bote de bonito, 2 huevos duros, un queso fresco, 12 tomatitos cherry, un puñado de aceitunas y para la salsa aceite, vinagre, sal y 2 cucharadas de mayonesa. Pues se cuece la pasta, se escurre bien y se deja enfriar, se pone en el fondo de una ensaladera, se pone encima el bonito desmigado, los huevos duros picados, el queso yo lo corto en bastoncitos, pero se corta como quieras, los tomates cherry en cuartos y las aceitunas en rodajitas. Se mezcla todo, se hace la salsa batiendo todos los ingredientes hasta que emulsione, hasta que quede como si fuera todo uno. Se vuelca encima de la ensalada, se revuelve, se deja reposar un par de horas en la nevera y va a comer, un par de horas o 5. Es que yo veo por aquí 2 trucos importantes. El de emulsionar las salsas, que muchas veces cuando echamos aceite y vinagre a las ensaladas, no los mezclamos previamente y le da un punto importante. Claro, ¿no? A ver, es que el aceite y el vinagre es un aliño. Tú aliñas un poquito de aceite y un poquito de vinagre. Eso es un tema. Una salsa emulsionada es ese aceite y ese vinagre con la sal y con lo otro que con más cosas si le quieres echar, lo bates con unas varillas que se baten en 5 minutos, no en 1, y entonces te queda pues como cremoso, como eso emulsionado y lo mezclas y te queda muchísimo mejor. Y el reposar, pues lo mismo, ¿no? Porque todo coge la sustancia, claro, los sabores y la pasta además que coge mucha sustancia. Es que si no la pasta no coge sabor, porque la pasta en sí es agua y harina, es sosa. Entonces, al dejarla un par de horas o más, si quieres, con la salsa y con todos los otros ingredientes, queda deliciosa. Claro, eso es el truco. Dejarla un poquito, aunque bueno, luego cuando la saquemos, para que no nos siente mal si está muy fría, la dejamos un ratito fuera. Si la pones en la parte de abajo de la nevera, no está fría. O sea, está fría, pero está bien. Está bien para tomar. Bueno, pues ya tenemos esa ensalada y si nos tenemos que ir a Italia por la pasta, nos vamos en un momento dado. Faltaría más. ¿No? Una buena excursión. Sí, sí. ¿No has dicho el nombre de tu nuera? No. Bueno, pues vamos ahora a por la tarta de coco. Mira, a ver, pues la tarta de coco, ya veis que os la mandé, pero no tiene foto. Bueno, no pasa nada. En otro momento nos la mandas. No la pude ¿La hacer. tienes en el horno todavía o cómo? No. Yo hice una para hacerle la foto. Y cuando fui a hacerle la foto ya no quedaba. O sea, salió, la dejé enfriar. Y llegaron por allí cuando volví, personitas. Eso que en mi casa solo nos gusta el coco. A uno de mis yernos que es catalán y que no estaba, a Gabriel y a mí, ¿verdad? Bueno, pues le debe de gustar a alguien más. A alguien más le gusta. Quedaba un trocito así que digo, si no lo fotografío, que es una vergüenza. Entonces, y metí hoy una en el horno, pero es que tuve un problema, que se me estropeó el coche. Entonces, bueno, no me dio tiempo a sacar la tarta del horno. Pero bueno, otro día os mando la foto. Mándanos la foto, por favor, pero en todo caso, ¿qué necesitamos? Pues mira, además es que es muy fácil y queda muy bonita. Una masa de hojaldre redonda, comprada, 3 huevos, 100 gramos de coco rallado, una lata de leche condensada y 200 gramos de nata. Pues forramos un molde de tarta, de esos que tienen, bueno, si se desmonta mejor y si no, pues que se desmonte, con la masa de hojaldre. La pinchamos bien para que no suba mucho, suba solo un poquito. Y en un bol mezclamos los huevos, el coco, la leche condensada y la nata. Mezclamos todos bien, pero sin subirlo ni nada, todo solo mezclado. ¿Qué nos queda? ¿Color blanquecino la mezcla? Sí, bueno, blanquecino y amarillita del huevo. Porque tiene la leche también condensada y sí, esto. Pero que es medio amarilla y el huevo que es amarillo. Ajá. Queda bonito. Esto se vuelca sobre la masa de hojaldre y se mete en el horno precalentado a 180 grados 40 minutos. Al salir se desmolda, se deja templar. Ese fue mi problema. Se espolvorea con azúcar glass y se puede comer, pero no hay que dejarla templar. No hay que dejarla templar porque entonces desaparece. O esconderla. Bueno, la escondemos, claro. La siguiente es esconderla. Vale, claro. Vale, perfecto. O decir, el que toque le corto la mano, pero claro, luego como saben que no lo haces... Bueno, déjalo que ahora ya está en su barriguita feliz. Sí. Barriguitas Sí. felices que hay por esa casa, normal, seguro. Con inspiración picadillo y además hoy hasta nos has ofrecido un poquito de tortilla. Claro. Pues la semana que viene más, te esperamos por aquí, ya lo sabes. Sí, señora. Gracias, chao. Hasta el lunes. Dicen que la risa es el mejor afrodisíaco. Por eso en la madrugada del viernes al sábado nos pasamos toda la noche
haciendo el humor. Dentro música. A la 1:30, Hemos empezado ya mal. Juan Carlos Ortega en Las Noches de Ortega. A las 2, Le va peor que a mí. Ni tan bien, con Carolina Iglesias. A las 3, Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¿Nos recuerdas, por favor, el título del programa que se me ha olvidado? En Nadie Sabe Nada. A las 4, ¿Cómo lleváis la vuelta al cole, Peña? Hora 20 y pico con Héctor de Miguel. A las 4:30, Creo que te gusta el picante, de hecho. Raúl Pérez y A las Bravas. Pica mucho. Y a las 5, Sastre y Maldonado. ¿Qué hemos venido aquí a hacer tonto algo? Es una manera de verlo. con José Luis Sastre y Miguel Maldonado. En la madrugada del viernes al sábado, disfruta de una gran noche en la cadena SER. La radio, con mejor humor. ¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso? ¿Y quién no? Pido algo y hablamos. ¿Lo de siempre, Marta? Claro. Alexa, pon las noticias de la SER. Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita. Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información. Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso. ¿Verdad? Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo. Alexa, pon las noticias de la SER. Cadena SER. Dicho y hecho. Solo cuando escuchas otras voces, escuchas al mundo. Hora 25. Más puntos de vista, más voces, más plural. De lunes a viernes con Aimar Bretos. Cadena SER. Quien tiene boca, se equivoca. Y quien se equivoca... Tú sabrás lo que haces. Bueno. Se las ve con Isaías. Tardes, hoy tenemos algunos intervalos de nubes que pueden hacer que el sol se vea un poco menos, porque es lo que tienen las nubes, que cuando se ponen delante del sol, pues casi que no lo ves. Luego ya se quitan y dices, coño, si estaba ahí. Es una información del Instituto Nacional de Meteorología, Ministerio de Medio Ambiente. Avalada la información, además. Isaías Lafuente, en la Unidad de Vigilancia Lingüística. Cada viernes a las 5 de la tarde en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Me he equivocado hoy. Cadena SER. Pues llega el momento de hablar de nosotros mismos, de nuestro 90 aniversario y de que vayan pasando por los estudios pues personas que forman parte de esta casa de diversas y diferentes formas y que han pasado pues más o menos años, en este caso creo que son 17 años. Hoy vamos a hablar con... Adrián Candal. Muy buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, caray. Hoy ya te hago yo el programa entero casi. Todo el rato, sin Qué parar. barbaridad. Estás aquí presente. Bueno, Tú siempre pues, con nosotros. A ver qué me vas a liar. ¿Son 17 años ya? Sí, 2007, con el Depor en primera y ahora intentando que el Depor vuelva a estar en primera. Ya, o sea, es que claro. cerrar el círculo y a ver si son años buenos, porque me tocó la parte más dura de la historia del Depor. Desde que seguimos al Depor, pues... Celebramos ahora lo que en su momento nos parecía poca cosa, decía Lotina. Ya veréis, en unos años, cómo celebraréis salvar al equipo de primera a falta de 2 jornadas, ¿no? Y decíamos, Lotina, ¿de qué cosas tiene? Pues efectivamente, y cómo ha cambiado todo y ahora está el de por ahí intentando volver a ser lo que era. 17 años, pero Adri, nos vamos a ir un poquito más atrás, ¿eh? Recuerdo cuando mi abuelo me regalara, cuando tenía 7 años aproximadamente, un viejo transistor de radio, marca Grundig, de estos que tienen la antena enorme, que cambiabas las emisoras con la ruedita. Bueno, cuando me lo dio, la verdad que dije, vaya trasto enorme que me regala el abuelo, ¿esto para qué vale? Hasta que de repente empecé a probarlo y un día, sin darme cuenta, ya estaba enganchado. Adicción para siempre a esa droga de la radio. Cuando era pequeño, camuflaba ese transistor del abuelo debajo de la almohada, trasnochaba con la radio y había llegado un punto en mi vida en el que ya no podía dormir si no era con ese sonido del transistor. Y a día de hoy, ¿quién me lo iba a decir por entonces? Esa radio se ha convertido también en mi trabajo. Ay. Qué poético quedó, ¿no? Eso Es se que nota tú se nota que era leído, ¿eh? Siempre, la poesía por delante. Pues es verdad, lo de la radio, porque aparte la metía debajo de la almohada y era tan grande. Luego me dolía al día siguiente, me duele aquí la oreja, del lado que me apoyaba. Y empecé escuchando pues la programación me gustaban mucho los 40, luego dije, voy a ver qué ponen en la SER. Escuchaba la SER, Larguero, me gustaba mucho también José María García. Bueno, en Onda Cero había un programa que me encantaba, que era La Rosa de los Vientos. ¡Ah, chulísimo! Y vamos, llegó a pasar eso, ahora ya duermo, vamos, ahora me pongo en el sofá y ya me quedo dormido. Pero en ese momento, sin la radio era imposible. Era imposible. Bueno, pues esos recuerdos y cómo luego se convirtió en tu vida y en tu profesión. Y no sé, a ver, voy a poner este audio a ver dónde estabas entonces.
máster de la radio, decía uno. 4 caminos, ¿no? El ascenso del Depor a primera. Ahí está y bueno, pues claro, ¿tú cómo recuerdas aquello? Bueno, pues lo recuerdo con mucha fiesta. La verdad es que a pesar de que el Depor fuera mal estos años, siempre hubo fiestas, si lo piensas, Claro. ¿no? Hubo fiesta en los desplazamientos, hubo fiesta en 4 caminos, se celebró todo, se celebraba aquella permanencia tan polémica con la ola en Riazor en primera división y el 4 caminos se va solo en las ocasiones especiales. Lo que pasa es que ahora lo de 4 caminos, bueno, ha quedado un poquito ahí, ¿no? Como el bar, ¿no? En diferido, porque como primero hay una celebración en el estadio, luego hay otra para que se venda el producto que le interesa a la marca publicitaria, luego 15 días después lo de 4 caminos. Esta última vez quedó así un poquito frío, pero bueno, son fiestas de la leche, ¿no? Y espontáneas, que la ciudad sale a la calle. Son un poco también, en su momento eran como las fiestas de los barrios de San Juan, ¿no? De que salía la gente en los bares a hacer las sardiñas. Era muy espontánea ese tipo de fiestas de 4 caminos. La gente, oye, peregrinando desde todos los puntos de la ciudad hasta la fuente. Y esa fuente que era retratada en la radio por el equipo, por los diferentes equipos de deportes, y hablando de equipos de deportes, tú has pasado por todos. Tenemos que acordarnos desde luego de Manoliño Castelo, ¿no? Sí, de Manolo, que bueno, yo coincidí con él, tuve la suerte en los últimos años ya de su carrera. Claro, un tipo que lo fue todo en la radio desde fuera y dices tú, a ver cómo te recibe. Pues era encantador. Manolo era encantador, te ayudaba, te daba consejos, era muy rosmón, pero bueno, era así un poco, yo también heredé un poco ese genio también un poco. Pero al final la primera persona a lo mejor con la que nos encontramos nos marca de alguna manera, aunque no nos demos cuenta. Sí, pues era, bueno, pues una persona entrañable. Estuve también con Gladys Vázquez en su momento, con Pablito Muñoz, y por supuesto guardo un grandísimo cariño, evidentemente también ahora con Fran Hermida, son muchos años y es casi una relación de familia, ¿no? La que tenemos, pero me acuerdo muchísimo de Marco y de Germán Dobarro y de Marco Antonio, con los que, bueno, pues empecé, ellos me dieron esa primera oportunidad y yo sigo manteniendo muy buena relación con ellos. Somos ahora compañeros de otras emisoras, pero bueno, para mí en el caso de Germán, pues un auténtico maestro. Yo creo que es una referencia absoluta en el mundo de la radio en España. Pues a veces no lo parecía. Tú fíjate cómo te dirigías a Germán. Y a esta misma hora, a las 7:33, dicen que el Endorio tarda mucho en las cenas y en sus comidas. Bueno, pues hay alguno que acaba de llegar de Comilona, es el jefe de deportes de Radio Coruña, Cadena SER. Vaya vida, ¿eh? Germán, muy buenas. Espero que hayas llegado tú antes. Hola, Adrián, muy buenas. Hola, buenas. Que aproveche. Menos mal, que aproveche, ¿no? Hombre. ¿Tú te imaginas a Óscar Ejido diciéndole de la Morena, hombre, ¿qué? A las 7:33. No, yo me imagino que se lo dijese. Bueno, pero es un periodista con carácter. Eso sí, es un carácter y agallas. Te digo de verdad, yo imagino que se lo dijese. Lo que no sé un poquito es de nata aquí, ¿eh? cuál sería la respuesta que ocurriría. Ahora, que él se lo dijese, sí, claro, ¿por qué no? ¿De dónde sacaste esta joya? Ya ves, No me acordaba yo de esta. Pues sí. Ese equipo con Germán Dobarro que formabais y que había camaradería absoluta, bueno, como siempre la hay, ¿no? Como la puede haber ahora con Fran, pero es imprescindible que la haya, porque si no, pues las cosas no salen bien. Yo creo que sí, que es imprescindible. Vamos a escucharte con Fran. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. ¿Qué tal de viaje, hombre? Qué grande es la península y qué lejos está Almería, ¿eh? Sí, y las distancias que parece que también se hacen bastante más largas de lo que son, ¿no? Pero bueno, cosas de los aviones que no vamos a contar a la gente nada que no sepa. Bueno, ¿cuál es la última hora del deporte? Venga, lo que quiero saber es por hoy, dónde, por la cantidad de sitios y de estadios por los que Adrián Candal ha pasado. Estoy yo pensando, siempre que hay Almería me tocaba a mí. Mira que está lejos. Volvemos ahora a Almería en noviembre. De Almería, me voy a contar una anécdota que es buenísima. Íbamos, muchas veces coincidimos, ¿no? Con los compañeros, con Javi Torres, con Sobrino de Radio Marca, y coincidíamos en un coche de alquiler que cogimos y fue salir del aeropuerto de Málaga para ir a Almería y, bueno, de esto que te incorporas a la autopista, pegas un acelerón y estaba el maletero mal cerrado. Y entonces, afortunadamente nuestro equipo no, pero el equipo de Radio Marca salió disparado por el maletero, lo atropelló un coche de atrás. ¡Madre mía! Mi Quantum, el Quantum es lo más sagrado que hay ahora mismo en la radio, bien. Llegó intacto, pero otros no pudieron decir lo mismo. Y es una anécdota de las que pasan en los viajes y, bueno, hay que cerrar bien los maleteros y esas cosas. Muchos estadios y muchos goles, prácticamente todos los goles los ha cantado. ¿Y cómo los canta Adrián Candal? ¡Qué golazo de Rodolfo Modipo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo espectacular de Modipo! ¡Gol del Depor, Adri! ¡Gol de Adrián López, el segundo! Marca el segundo tras un saque de Aranzubía rápido, sorprendió a Adrián a los centrales, la peinó, se hizo sitio, pierna de izquierda. Lucas, de las que sueña Lucas y de las que sueña Riazor. Minuto 56 de partido.
A ver qué ocurre. Ahí viene Luquitas, el de Monelos, que tiene una acción. Balón parado, frontal del área. ¡Lucas! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! La va a dejar Pichi para Ricky, se la deja, se hace sitio Ricky, remata. ¡Gol! Tantos goles y ayer ni uno en Riazor. Ayer ni uno, qué mal repartido está el mundo. 5 en Albacete, ayer ni uno, todos estos. Bueno, Ale, ¿cuál ha sido el que más ilusión te ha hecho cantar? Yo creo que este de Lucas. A mí me gustó mucho porque fue un poco cerrar ese círculo que hablamos antes de la gente que el día de Albacete, los niños que lloraban, que no subía su Depor, pues fue ya decir, ya se acabó esta pesadilla de la primera federación y ha vuelto el Depor por lo menos a estar en el fútbol profesional. Me quedo con ese, por lo que supuso, por lo que alegró a la ciudad. Y además cogió ese año, esa temporada, la ciudad, la ola buena de las alegrías. Fíjate con el Básquet Coruña, quién nos le iba a decir, con un equipo en ACB, el Liceo que vuelve a tener un proyectazo y con el Depor que está por lo menos en segunda. Así, yo me quedo con ese gol. El ascenso del Depor a banca. O sea... Es que es muy difícil repasar la trayectoria contigo. Al final, estar con Adrián Candal es repasar toda la trayectoria del Depor. ¿Y por cuántos entrenadores has pasado? Y luego decías que a Adrián no le cae bien ninguno, ¿no? Claro, ¿y a cuántos has enfadado? Lotina lo enfadaba muchísimo. Es que Lotina lo ponías no sé, ese de corte uñas, no lo tenemos por ahí, pero un día se cabreó. Sí, lo tenemos ese. Que para este partido, 36.000 tíos que va a haber, Lotina, hay casi tanta gente en este partido como toda la que fue el año pasado a ver el Depor en primera. ¿Qué pasa? ¿Que no gustaba el fútbol de Lotina en Riazor? Bueno, no, yo creo que al final la gente se metió con el equipo, ya os acordáis que se llenó, ¿no? Y la gente ha reaccionado, ¿no? Bueno, yo he visto al Depor este año y tampoco hay demasiada diferencia, sinceramente, desde lo que veíamos el año pasado. No creo que tenga absolutamente nada que ver eso con lo que comentas, ¿no? Hombre, juega el Flaco, es una diferencia importante. Sí, juega el Flaco. Sí, pero hay que juega el Flaco, ¿qué quiere decir? ¿Que juega muy bien el equipo? Hombre, yo lo entiendo como sinónimo de buen fútbol. No sé, tiene 36 años. Lo digo más que nada porque sabes que aquí se habla de Valerón. No, pero sí. ¿Está jugando tan bien el Depor este año? Bueno, Oltra dice que sí. No, pero tú, no me importa. No, a ver, yo... No, hay más cabreo, pero vamos a escucharlo todo con más detenimiento en otro momento dado. Sí, cuando dice Adrián, tú estás en la cadena SER, no en Radio Requeté. Es que esa fue una de las frases que... Radio Requeté, ¿qué te a partir parece? de ahí me empecé a llevar un poco mejor con los entrenadores, o con Oltra también la estuvimos un poco. Bueno, es que es parte también del trabajo, del día a día, cuando van mal los resultados, pues a veces las preguntas no gustan. Caray, ahí estaba un poco callejero, en la versión de Adrián Candal un poco callejero. Claro. Sí. A ver, y tú ya sabes que en esta sección siempre contamos con la inestimable ayuda de José Antonio Martínez, de nuestro técnico, y como él en su día ya prepara un mix un paquetito bien hecho, con él queremos terminar este homenaje a la trayectoria de Adrián Candal y a su paso por esta casa. Sale Requeté y sale todo lo demás. Sintonizas Radio Coruña. Sí, buenas. Bienvenido a esta cadena. Señoras y señores, con ustedes... Coruña Deportiva. Adrián Candal. Buenas tardes, no soy Adrián, soy Lotina. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Una carrera organizada por esta casa. Vengan a apuntarse aquí a Radio Coruña, número 3. Primero, entre los participantes con más cartel van a estar Cayetano Martínez de Irujo, Tina Onassis o Luis Astolfi. ¿Qué te ha pasado? Se me ha metido una almendra. ¿Pero esto qué es, hombre? Y en pelota cayó el Club Coruña ante los Sengor en la final del Campeonato Europeo de Casta Punta. No quiero decir más, ya he dicho que Adrián tiene talento, se me ponen los pelos de punta, joder. La verdad que se nos ponían a todos los pelos de gallina. Voy a decirle algo a Adrián, me pone mala. Los jugadores del Betis no son precisamente María Teresa de Calcuta. ¿Cómo dice? Repita. María Teresa de Calcuta. Amén. Vamos a conocer la última hora del Villarreal. Diego González Castellón, muy buenas. García, Adrián. Vale, sean tantos Diego. ¿Cómo es? Donde digo, pues digo Diego. Venga, vamos allá. Vamos con la última hora del Castellón, del Villarreal. Da igual, esto lo cortamos. Adrián, dile el equipo, que es un tenso. Un entrenamiento en el que se ha podido confirmar la intención que ayer mostraba en rueda de prensa Miguel Ángel Otina, que es darle continuidad a ese sistema, a ese 4-3-3 o ese 4-2-1-1. ¿Pero qué quieres saber el carnet de entrenador tú o qué? No, estás entendiendo el fútbol, pero a marchas forzadas, ¿eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? En ocasiones
Neotécnicos. A ver si solucionamos los problemas técnicos que estamos teniendo con la recepción de nuestro inalámbrico, que ahora parecía Paco que está hablando R2P2, ¿eh? R2D2, ¿Cómo que pedo? Pero bueno, va para los gazapos. ¿Qué más daba? Pues, al final es prácticamente la misma letra, ¿no? Más o menos. Sí. El caso de Adrián me preocupa. Que también se equivoca Adrián Candal, que tu caso le preocupa bastante aquí a... Hombre, todas juntas parece que es un desastre. Que no, pero sí, por favor, ¿cuánta gente habrá aprendido de ti ya a estas alturas? Bueno, sí, nadie, que es más nadie. viejo de lo que te crees. Sí, ya tengo canas. Claro. Ya tengo canas. Bueno, ¿qué pasa, crack, no? ¿Qué pasa, crack? ¿Tú te acuerdas de aquel? Esa me acuerdo. Mira, menos mal que vienen las horarias. Ahí está, hombre. A ver. Ya no. Bueno, Adi, esa es otra mítica. Otro día la contamos, en el 100 aniversario de la radio. Venga, el 100 aniversario de la radio. Gracias, Adri. A ti, Te chao. queremos.